El monstruo, el animal y la bestia son entidades y tópicos que han acompañado al hombre desde la antigüedad, desde entes benéficos hasta representantes de lo cruel y destructivo. Pueden ser tan cercanos y tan distantes como la capacidad del ser humano para asimilar ese otro. En el transcurso del tiempo y del hombre, como creador de sí y de sus propias historias, ha ido tratando a estos individuos a partir de sus contextos. Es así que tenemos cosmovisiones donde la relación de lo animal y lo humano pueden ser tan armoniosas como caóticas, mientras sirvan para describir el mundo y el origen de fenómenos que escapan al conocimiento empírico. Y a la vez tenemos la separación del hombre con lo animal, lo desconocido y lo inhumano, que servía, y en ocasiones sigue sirviendo, para reflejar los miedos que vive la sociedad a partir de sus propios contextos. De esta forma, aunque en civilizaciones antiguas una relación humano-animal o humano-naturaleza era la forma ideal para explicar el mundo, en la Edad Media era una forma para expresar los miedos que existían ante lo salvaje o carente de raciocinio, en su mayoría. Pero a lo largo de los años, el monstruo, el animal o la bestia, si bien han servido para seguir manifestando el desconocimiento, miedo o la extrañeza a otras etnias, civilizaciones o incluso la tecnología que puede transformar lo humano, también se ha transformado en una posibilidad para descubrir lo humano que hay en ese otro que desconocemos y que, aunque de manera física, es distante de la morfología humana. Somos más cercanos a ellos de lo que creíamos. Estos cambios de paradigma resultan en creaciones de tópicos que la mayoría de nosotros, actualmente, podemos reconocer cuando se expresan en cualquier obra que consumimos día con día, y que por cierto, es más frecuente que se rompa ese distanciamiento entre el ser humano y el otro, consistiendo en reflejar cómo ese otro puede adaptarse más a la sociedad que muchos otros individuos carentes de las nociones éticas o morales que rigen a los grupos sociales. Nos encontramos ante la estilización de la poética y retórica que rigen a estos nuevos entes bestiales, monstruosos o salvajes. Podríamos tratar de desvelar toda la historia del monstruo y los cambios que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, que se reflejan en las distintas narrativas, pero eso podría dar para todo un video entero, así que mejor empecemos a hablar de los tópicos que quiero tratar. Iniciemos con el monstruo, que aparenta ser más distante en cuanto al entendimiento que tiene el hombre para asemejarse o verse reflejado ante este. Aclaro que no voy a tratar con todo lo que implica este tópico, porque hay diversas fuentes que lo tratan y en cada obra narrativa puede suponer un tratamiento distinto. No es lo mismo el monstruo en una obra de terror que en una obra que busca acercarse a comprender y crear un diálogo entre lo humano y lo monstruoso. En futuros videos donde analizaremos ciertas obras, vamos a ver cómo se construye y cómo funciona en cada una de ellas. Aclarando esto, continuemos. Lo más característico del monstruo generalmente se liga a una morfología fuera de la comprensión o conceptualización que el ser humano tiene de lo normal o lo conocido, de lo perteneciente a lo aceptable por la sociedad y el propio individuo. De esta manera, todo aquello que se distancie de una forma humana u otra especie animal conocida genera una repulsión o miedo, ya que rompe la barrera de una cierta estética natural comprendida. Por ello, en la Edad Media, especies animales que aún eran desconocidas por el hombre eran descritas de maneras anómalas, distantes, parcial o totalmente de la realidad, dando como resultado bestiarios que hoy podemos catalogar como fantasiosos y que desembocan en su momento en un temor por criaturas monstruosas. Y como el ser humano siempre busca encontrar un símil de sí mismo en lo desconocido, siendo lo físico una de las cualidades más perceptibles para este, es muy frecuente que algo o alguien en que no se pueda reflejar sea aterrador y distante para él. Adentrémonos más en la morfología. Siempre hay diversos umbrales que se pueden acercar o alejar más al monstruo del humano. Así, una criatura antropomórfica puede ser más cercana en cuanto a la estructura general de una nueva especie,
pero puede ser al mismo tiempo distante si tiene una masa corporal extraña, o todavía más alejada si carece de la característica más distinguible para el hombre, el rostro. El rostro es una parte fundamental de la identidad, y una criatura sin rostro o que lo oculta es todavía más ajeno al hombre. Sin embargo, hay monstruos que pueden ser totalmente semejantes al ser humano, o incluso pertenecer a esta especie animal, pero que es catalogado como monstruo. Y es que no solo es lo físico lo que dicta lo monstruoso de lo que llamamos humano. Estamos hablando de quizá lo más importante y característico, que es la comunicación. Cuando un ente carece de la capacidad de comunicación o no podemos comprender su lenguaje, nos resulta extraño y ajeno. Aún más si ese otro no puede entendernos, creando una disonancia comunicativa. Es así que monstruos como el creado por el Dr. Frankenstein en la obra literaria era capaz de dialogar, e incluso, como lo describe Hannah Arendt, era bueno para pensar las tensiones, ya que marca los límites cognitivos y morales establecidos en una sociedad. Por ello, era capaz de amenazar y manipular a su propio creador, mientras que el monstruo de Frankenstein del cine pierde esa capacidad comunicativa y cognitiva para comprender las consecuencias de sus propios actos, y por ende era incapaz de incorporarse a la sociedad, pese a que de alguna forma pudiera ser aceptado por su forma física. En una versión encontramos lo distante como el humano a partir de la morfología, y por el otro una mayor distancia a partir de una discapacidad cognitiva comunicativa. Por ello, puede que algunos individuos, pese a pertenecer a la misma especie y a una sociedad, al no poder entender los límites morales o éticos, ni ser incapaz de incorporarse a su entorno, se vaya distanciando de lo que se concibe como humano. Y, por otro lado, existan entes con morfologías alejadas al humano, pero que tengan una capacidad para comunicarse con éste. Así, el hombre puede encontrar y entablar una relación con ese otro. Esto nos lleva al segundo tópico, que se basa en este posible reflejo del humano con la alteridad: el novio bestia, o novio monstruoso, o novio salvaje. Aunque no necesariamente deba existir esa relación, ya que puede haber otras formas de romper esa lejanía entre uno y otro, cada una de estas se diferencia de las otras a partir de la distancia que existe entre el individuo y el otro. El tópico o motivo del novio monstruo no es nuevo y puede estar presente en las civilizaciones más antiguas. Como ejemplo tenemos la historia de Polifemo y Galatea, que, dependiendo del autor, el coloso es rechazado o aceptado por la Nereida. Este mismo tópico, y que puede convertirse incluso en un motivo, lo encontramos en la famosa cinta de King Kong. Y lo que puede diferenciarlos de los demás es esta incapacidad no solo de comunicarse de una manera más humana, sino de entablar relaciones con el resto de individuos debido a su morfología completamente ajena a lo perceptible. Por otro lado, el novio bestia o novio animal que Bettelheim reconoce dentro del folclore de los cuentos de hadas nos habla de animales con características humanas que sirven para expresar el deseo de lo masculino por sobre lo femenino, del cual ya hablé de ello en un video anterior. O como la bella y la bestia, un hombre que ha sido maldecido para convertirse en una bestia que conserva la capacidad cognitiva y comunicativa del humano. Si bien los cuentos, como lo mencioné en ese otro video, servían para preparar a los más jóvenes para la edad adulta y aceptar los constructos sociales de la época, a lo largo de los años se ha ido modificando la forma en que se tratan estas relaciones del hombre mitad bestia, mitad animal o mitad monstruo, para reflejar nuevas percepciones de otra edad, siendo cada vez más aceptables los rasgos físicos distantes de lo normal. Por último, encontramos el tópico del buen salvaje, que al contrario de los anteriores, mantiene una mayor cercanía con el hombre, debido a que forma parte generalmente de su misma especie, y lo único que los dista
es la capacidad de comunicarse entre ellos, o la frontera cultural que puede chocar con la del personaje que se relaciona con este. Como bien lo dice su nombre, el buen salvaje se origina en los relatos de los viajes, donde se describen los descubrimientos y contactos con otras culturas que se consideraban salvajes y diferentes a los ojos de los viajeros, quienes se encargaban de registrar sus características y costumbres. Y es justamente el individuo que puede comunicarse con estos viajeros y que por ello puede ser mediador entre dos mundos distintos, dejando de lado la posible hostilidad por parte de los otros. Pero, como ya hemos visto con los anteriores tópicos, puede ir cambiando de manera en que se construye y se plasma en las narrativas, y por ello tenemos obras como Tarzán o el manga y anime de Golden Kamuy. Hay que tener en cuenta que muchas veces las relaciones no necesariamente tienen que ser de índole romántica, puesto que la comunicación entre lo uno y lo diverso puede darse de distintas maneras. Por eso tenemos a personajes como el Gigante de Hierro, que resulta ser un amigo monstruoso, incapacitado para comunicarse de manera óptima, pero siendo capaz de comprender las emociones humanas, al igual que Stitch, teniendo también un origen alienígena. En el mundo de los videojuegos podemos encontrar lo mismo en The Last Guardian, como una relación entre un monstruo y un niño, o a Chopper, si nos trasladamos al mundo del manga y anime, siendo un ejemplo que se puede construir personajes que pueden situarse entre dos tópicos, ya que pueden ser un amigo monstruo y al mismo tiempo un amigo bestia, para posteriormente reafirmarse a sí mismo como uno de estos dos. Como podemos observar, cada vez más el hombre tiende a perder el miedo a lo diverso, pierde el miedo y encuentra curiosidad. Cada vez más nos vemos reflejados en los monstruos que el hombre va construyendo para encontrarse y adaptarse a sí mismo dentro de la sociedad. Ya no solo son creados para exponer nuestros miedos, sino para abrazarnos ante lo desconocido. Y es que es necesario conocer al otro para reafirmarnos a nosotros mismos como individuos. Eso es la otredad, de la cual hablaré en la segunda parte de este video. ¿Tienen en mente algún personaje de manga o anime que pertenezca a este tópico? Déjenlo en los comentarios y pongan si les gustaría que hiciera un análisis de cómo está construido en cuanto a lo monstruoso. Nos vemos en el siguiente video.